Mi hija me arrancó el teléfono de las manos y lo arrojó al suelo con toda su fuerza. Con una sonrisa amarga, dijo: «Ya no lo necesitarás. A partir de ahora, seré yo quien decida qué es lo mejor para ti». A la mañana siguiente, simplemente desaparecí. Y cuando intentó encontrarme, el pánico se apoderó de ella en cuanto comprendió lo que había hecho. Pero antes de continuar, ¿puedo preguntarte de dónde eres y cuántos años tienes? Siempre nos alegra conocer mejor a nuestra audiencia. Gracias por escuchar. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Anya, con una intensidad que jamás le había visto, me arrancó el teléfono de las manos y lo estampó contra el suelo de baldosas del pasillo. Cayó con un golpe sordo, y la pantalla se cubrió al instante de una fina red de grietas, como si el vidrio, tan frágil, hubiese cedido finalmente a la presión. Igual que mi corazón, durante todos estos años. «Ya no lo necesitas», dijo con una frialdad tal que me heló por dentro. «Ahora, yo decidiré qué es lo mejor para ti». Me quedé inmóvil, mirándola, tratando de comprender cómo habíamos llegado hasta ese punto. Era mi hija quien estaba frente a mí, con mis facciones, mi mentón, los ojos de su padre, pero su expresión me era desconocida, afilada. Su mirada no pertenecía a una hija, sino a una extraña, una mujer fría y distante. «Mamá, ¿me estás escuchando?», soltó, exasperada. «Por esto mismo papá y yo decidimos que esto no podía seguir así. Ya no puedes manejar nada». Suspiró, como si yo fuera una carga, y se agachó para recoger el teléfono destrozado. Permanecí en silencio. ¿Qué podía decir? Las palabras ya no servían de nada. Desde hacía casi un año, Igor, mi esposo, había convencido a Anya de que estaba perdiendo la memoria, de que me volvía paranoica y desconfiada. Poco a poco, entre los dos comenzaron a aislarme de todo aquello que me daba sentido. Dejé de ver a mis amigas. Me quitaron las tarjetas del banco por precaución. Me retiraron el acceso a nuestras cuentas. Vigilaban cada uno de mis movimientos. Y yo, mientras tanto, observaba cómo el suelo bajo mis pies comenzaba a resquebrajarse. «Hacemos esto porque te queremos», dijo Anya de pronto, con un tono algo más suave. «Papá dice que estás empeorando, que olvidas cosas, que desconfías sin razón. Necesitas ayuda». Tragué saliva. La palabra paranoica me atravesó como un cuchillo. Años atrás, Anya habría enfrentado a cualquiera que osara llamarme así. Incluso a su propio padre. Pero Igor tenía una habilidad especial con las palabras. Sabía convencer, sabía manipular, y lo escuchaban, le creían, los amigos, los vecinos. Incluso la familia. Durante un tiempo, incluso yo misma le creí. Hasta que descubrí algo extraño, movimientos inexplicables en nuestra cuenta conjunta. En 30 años de matrimonio, eso jamás había ocurrido. Al principio, Igor lo minimizó. «Son solo inversiones, Tamara. Una oportunidad inteligente. No te metas», dijo con ligereza. Como si habláramos de comprar papas. Pero yo no pude dejarlo pasar. Toda mi vida había llevado las cuentas del hogar. Igor solo se ocupaba de asuntos financieros mayores. Y ahora, cantidades de 50, 70 mil rublos desaparecían sin explicación. Cuando lo confronté con los extractos bancarios, frunció el ceño por un instante y luego, repentinamente, se volvió inusualmente tierno. «Cariño, ya hablamos de esto. Solo que tú no lo recuerdas. El médico ya nos advirtió sobre esas lagunas de memoria. Pero tal conversación jamás existió. Y yo no había visto a ningún médico. Fue entonces cuando comenzaron las insinuaciones. Has vuelto a olvidar eso. Las bromas ante los amigos. Últimamente Tamara está algo distraída. Luego, las conversaciones directas con Anya. Mamá necesita ayuda. Se le olvidan las cosas. Y ahora estaba aquí, viendo a mi hija con mi teléfono roto entre las manos, dándome cuenta de que, para ellos, yo no era más que una mujer inestable e indefensa. Incapaz siquiera de conservar un móvil. «Creo que me acostaré un rato», dije en voz baja, tratando de disimular el temblor. «Buena idea», asintió Anya, casi con alegría fingida. «Papá llegará tarde. Tiene algo urgente del proyecto eólico. Te reviso antes de cenar con Sasha. Sasha, su prometido, trabaja con Igor.
Lo había visto pocas veces, pero siempre me había dejado una sensación incómoda. Asentía demasiado rápido cada vez que Anya hablaba de mí. Me retiré a la habitación, el único espacio donde a veces me dejaban sola, aunque casi podía asegurar que Igor ya había instalado cámaras. Aún así, no había encontrado mi escondite. Me senté en la cama y me cubrí el rostro con las manos. Tengo 58 años. No soy joven, pero estoy lejos de ser una anciana senil. Ese relato suyo, ese diagnóstico, es una invención. Un plan. Metí la mano bajo el colchón y saqué una libreta pequeña, mi diario secreto de los últimos meses. Allí había fechas, apuntes de conversaciones, capturas de transacciones financieras que logré guardar antes de que me quitaran el acceso. Era todo lo que tenía. Mi única prueba, mi única esperanza de demostrar la verdad. Algún día, entonces sonó el timbre. Sobresaltada, escondí rápidamente la libreta y me acerqué con sigilo a la puerta. La señora Karlova no recibe visitas ahora, dijo Anya con tono seco. Lo entiendo, respondió una voz femenina, tranquila y profesional. Pero no vengo por ella. Traigo documentación financiera para Igor Karlov. Necesito entregarla en persona. ¿Puedo recibirla yo?, insistió Anya. Lo lamento, respondió la mujer con calma. Él solicitó que se le entregaran directamente. Espié por una rendija. La mujer era alta, vestía un traje oscuro y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Había algo en ella que me resultaba extrañamente familiar. No estará en casa hasta la noche, espetó Anya. Vuelva mañana. La mujer consultó su reloj y metió la mano en su bolsillo. Entonces dejaré mi tarjeta, dijo, tendiéndosela. En ese instante, su mirada se desvió fugazmente hacia mi escondite. Nuestros ojos se encontraron, y supe que me había visto. Más aún, que quería que lo supiera. Estaré en contacto, dijo, y se marchó. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué me resultaba tan familiar? 15 minutos después, escuché los pasos de Anya en las escaleras. Mamá, salgo un rato. Papá no vuelve hasta las 9. Hay sopa en la nevera, por si la necesitas. Su voz había recuperado cierta dulzura. Casi era la Anya que solía conocer. Gracias, susurré, intentando controlar el temblor. Escuché cómo bajaba las escaleras, tomaba las llaves y cerraba la puerta tras de sí. Silencio, bendito silencio. Esperé 10 minutos. Me acerqué a la ventana. Su coche ya había desaparecido en la esquina. Abrí el cajón inferior del armario, busqué en una vieja lata de galletas y saqué mi teléfono de emergencia, un aparato simple de botones que compré en efectivo en la farmacia, cuando aún podía salir sola. Con manos temblorosas, marqué el único número guardado en él. Hecho. Mañana, 10 en punto. Como acordamos. Presioné enviar y borré el mensaje de inmediato. Mañana, todo cambiaría. O al menos, eso debía suceder. Desperté antes del amanecer. Curiosamente, había dormido bien. Sin sobresaltos. Quizá porque ya había tomado una decisión. Me duché en silencio, me sequé el cabello con una toalla y me quedé un largo rato frente al armario. Escogí pantalones cómodos, un suéter ligero y zapatillas blandas. En una pequeña bolsa de viaje, guardé solo lo indispensable, mis documentos, algo de dinero que había ahorrado en secreto de la asignación doméstica, y por supuesto, la libreta. Todo lo demás lo dejé atrás. A las 7:30, oí la puerta principal cerrarse de golpe. Igor se había ido a su partida matutina de tenis con los clientes. Jamás faltaba. Conocía su rutina mejor que la mía. No volverían hasta el mediodía. Anya siempre dormía hasta tarde los fines de semana. A las 9:45, no me permití dudar. Tomé la bolsa, salí de la habitación, recorrí el pasillo y bajé las escaleras. Me detuve un instante en el vestíbulo y me volví. La casa en la que había vivido 28 años. Cada rincón me era dolorosamente familiar. Y sin embargo, ahora se sentía ajena. Como un lugar en el que simplemente había estado de paso. Y donde ya no era bienvenida. Cerré la puerta con llave y dejé una breve nota sobre la almohada. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busquen. Me pondré en contacto.
Sabía que me encontrarían, pero por unas horas sería libre. Caminé unas cuadras y tomé un minibús hacia el pueblo vecino. En un pequeño café de carretera, pedí un té, aunque no fui capaz de beberlo. Mis manos temblaban, el corazón me latía con fuerza. Había pocas personas, unos leían el periódico, otros simplemente miraban por la ventana. Y entonces, puntualmente a las 10:00, se abrió la puerta del café. Allí estaba ella, la misma mujer de ayer. Serena, compuesta, con el mismo traje y la misma carpeta de cuero. Sus ojos me encontraron de inmediato. Se acercó y se sentó frente a mí. Tamara, dijo. No era una pregunta, era una certeza. Asentí ligeramente. Ayer fue usted a mi casa, murmuré. ¿Cómo supo quién era yo? Sacó una tarjeta de presentación y la colocó sobre la mesa. Marina Pavlovna, investigadora privada. Me quedé helada. ¿Un detective? Tu hermana me contrató. Lyudmila. Estuve a punto de dejar caer la taza. Liuda, articulé en silencio. Pero, ella cree que he perdido la razón. Negó con la cabeza. Ella había estado esperando, hasta que recibió esto. Sacó un sobre de su portafolio y me lo tendió. Reconocí al instante la caligrafía. Era la mía. Lo abrí con cuidado. Dentro había una tarjeta de cumpleaños y una carta, la misma que recordaba con tanta claridad. Aquella carta que había escrito 3 meses atrás, pero que nunca envié. En ella, relataba mis sospechas sobre Igor, no sobre las cuentas bancarias, sino sobre todo aquello que me oprimía el corazón. Recordé cuánto tiempo me había tomado redactarla, cómo la había doblado, sellado y escondido, sin intención real de mandarla jamás. Y ahora estaba allí, con un sello postal, marcada como devuelta por razón desconocida y reenviada anónimamente a mi hermana. Me aferré al borde de la mesa. Sentía el corazón golpeándome en la garganta. Igor, él leyó mi correspondencia, logré articular. Marina Pavlovna asintió. Estamos casi seguras de que así fue. Este sobre llegó a manos de Lyudmila de forma anónima hace 2 semanas. En cuanto lo recibió, me contrató. Pero, ¿quién podría haberlo reenviado? Pregunté. Lo averiguaremos, respondió Marina, lanzando una rápida mirada a su reloj. Pero ahora hay algo más importante. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Tu esposo ya ha regresado a casa. Encontró tu nota. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hará? Ya ha llamado a Ania. Ella viene de camino, continuó Marina. Palidecí. Se dará cuenta de que no me fui por impulso. Exactamente, confirmó Marina con seriedad. Por eso debemos irnos de inmediato. Mi coche está a la vuelta de la esquina. Ya hemos previsto nuestros siguientes pasos. Asentí en silencio, tomé mi bolso y la seguí. El coche era un sedán gris extranjero, discreto, nada llamativo. Durante el trayecto, Marina me contó lo que había descubierto en las 3 semanas de investigación. Tu esposo es muy precavido, comenzó, pero no infalible. Desde hace casi 2 años, ha estado transfiriendo dinero desde diversas cuentas, no solo las tuyas. Varios de sus clientes también han comenzado a notar faltantes, pero él lo oculta todo con sociedades fantasma. Yo iba en el asiento trasero, escuchando, incrédula. ¿La familia Petrov? Pregunté de pronto. Él los mencionó ayer. Marina me miró por el retrovisor. Exacto. Víctor Petrov fue el primero en solicitar una auditoría de sus cuentas. Tu esposo está desesperado intentando tapar los agujeros antes de que salte la alarma. Dejamos la autopista y nos internamos en las afueras de una ciudad vecina. Marina se detuvo frente a un pequeño motel, modesto, limpio, sin nada que llamara la atención. Me condujo a una habitación en el 2º piso. Nada más entrar, vi a Lyudmila. Mi hermana corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como cuando éramos niñas. Tamara, perdóname, yo debía haberte creído. Las lágrimas comenzaron a brotarme. Hundí mi rostro en su hombro y la abracé. Ni siquiera yo me creía, susurré. Pensé, quizá él tenía razón. No, respondió Lyudmila con firmeza. Tú no estás mal, él nos engañó a todos. Mientras tanto, Marina revisó su móvil y anunció. Falta una persona por llegar. Debería estar aquí en cualquier momento. ¿Quién?
Pregunté, limpiándome las lágrimas. ¿Quién envió tu carta a Lyudmila? 20 minutos después, llamaron a la puerta. Marina abrió, y en el umbral apareció Marina Vetrov, la esposa de Víctor Vetrov. Solo nos habíamos cruzado un par de veces en eventos benéficos, intercambiando palabras de cortesía. Entró, nos saludó y se sentó a la mesa. «¿Fuiste tú?», susurré. Asintió. «Sí, yo fui quien reenvié tu carta a tu hermana». «¿Pero por qué?», suspiró profundamente. «Porque yo también llevo meses sospechando que Igor está cometiendo fraude. Mi marido confía plenamente en él, pero yo empecé a notar inconsistencias en los documentos. Y cuando un día lo vi hurgando en tu correspondencia, comprendí que había llegado demasiado lejos. Dudé mucho tiempo, me creí paranoica, me pregunté si estaba imaginando cosas. Pero al verlo abrir tus cartas, supe que había cruzado un límite. Yo escuchaba sin apenas respirar. Hice copias de todo lo que pude», continuó ella en voz baja, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. «Extractos bancarios, correspondencia, documentos internos de la empresa. Cualquier cosa que respaldara mis sospechas. Cuando tu sobre cayó en mis manos, entendí que tenía que actuar». «Gracias», alcancé a susurrar, sintiendo que algo se desgarraba dentro de mí. «No me dé las gracias», respondió con un suspiro. «Yo también estoy arriesgando mucho». En ese momento, Marina Pavlovna se levantó del sofá, revisó su móvil y dijo: «El tiempo juega en nuestra contra. Ahora, la prioridad es la seguridad de Tamara. Todo lo demás vendrá después». «¿Qué está ocurriendo?», pregunté, tratando de recobrar el aliento. «¿Dónde estamos? ¿Qué sigue?». «Igor debe de estar en pánico», respondió Marina. «Encontró tu nota, comprendió que te fuiste y llamó a tu hija. Ania probablemente ya va camino a casa, intentando entender qué ha pasado. Puede que ya hayan contactado con amigos, médicos, incluso con la policía». «¿Médicos?», me burlé amargamente. «¿Te refieres a ese doctor Orlov que nadie ha visto jamás?». Marina asintió. «Exactamente, eso era lo que quería explicarte». Abrió su portátil, lo colocó sobre la mesa y me mostró un documento. «Investigamos a ese doctor. No existe ningún doctor Orlov registrado. La licencia es falsa. La dirección de la clínica que figura en los papeles de Igor corresponde a un edificio abandonado en las afueras». Sentí un escalofrío helado recorrerme. «Entonces», murmuré, «todo eso de los exámenes, el diagnóstico». «Todo era un montaje», afirmó Marina con firmeza. «Tu esposo falsificó los informes médicos para poder declararte legalmente incapaz». «¿Por qué?», pregunté, con la voz rota por la desesperación. «¿Por qué no simplemente se divorció?». Lyudmila apoyó una mano tranquilizadora sobre mi hombro. «Por tu herencia, Tamara. El fideicomiso que te dejaron tus padres. Si se divorciaba, no recibiría nada. Pero si te declaraban incapacitada, él podría convertirse en tu tutor legal y controlar todos tus bienes». Sentí un frío aterrador invadirme. «Exactamente», confirmó Marina. Me cubrí el rostro con las manos. Guardé silencio varios minutos, intentando ordenar mis pensamientos. «¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo?», pregunté al fin. «Por los movimientos financieros, al menos 1 año y medio o 2, contestó Marina. «Pero empezó a mentir mucho antes». Levanté la vista. «¿Y Ania? ¿Está involucrada también?». Marina Vetrov y Lyudmila intercambiaron una mirada. «Aún no lo sabemos con certeza», respondió Marina Pavlovna con cautela. «Pero hay señales preocupantes. Por ejemplo, una gran transferencia que Igor hizo a Sasha, el prometido de Ania, desde una de sus cuentas fantasma hace apenas unos días». «Sasha», susurré. «Él también trabaja con Igor, ¿verdad?». «No sabemos hasta qué punto está implicado». Agaché la cabeza. «Ania confía en su padre. No me creerá. Lleva meses manipulándola», dijo Lyudmila con calma. «Pero cuando reunamos todas las pruebas, debemos ser cuidadosas», intervino Marina Pavlovna. «Si la enfrentamos directamente ahora, hay un alto riesgo de que corra a contárselo a Igor. Él te tacharía de paranoica, como ha hecho siempre». «Entonces», pregunté, sintiendo el pánico crecer de nuevo. «Hay que dejar que ella vea la verdad por sí misma», afirmó Marina con firmeza.
Y para eso, necesitamos tiempo. En ese momento sonó mi teléfono de emergencia. Me estremecí, sintiendo el corazón desplomarse. El identificador mostraba un número desconocido. No contestes, ordenó Marina con voz cortante. Podrían estar rastreándolo, pero yo ya había visto el mensaje. Mamá, ¿dónde estás? Papá encontró tu nota. Está fuera de sí. Por favor, vuelve. Respóndenos. Estamos muy preocupados. Era de Anya. Casi se me cayó el teléfono de las manos. Es ella, susurré. Marina se acercó, tomó el móvil de mis manos y observó atentamente la pantalla. Podría no ser ella, dijo con gravedad. El número puede estar registrado a su nombre, pero podría ser él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Un instante después, llegó otro mensaje. Si no regresas esta noche, nos veremos obligados a reportar tu desaparición a la policía. Mamá, por favor, no empeores las cosas. Queremos ayudarte. Es él, dije en voz alta, comprendiendo de pronto. Igor, está presionándome a través de ella. Marina asintió. Exactamente. Sabe que ha perdido el control, así que ahora intenta intimidarte. El silencio se apoderó de la habitación. Marina Pavlovna nos miró a todas y dijo: ahora debemos decidir cuál será nuestro siguiente paso. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Vamos a tenderle una trampa, dije. Lleva toda la vida jugando conmigo. Es hora de que sea yo quien juegue con él. Comenzamos a planear allí mismo, en esa pequeña habitación de motel. El portátil de Marina Pavlovna descansaba sobre sus rodillas, Lyudmila desplegó documentos y fotografías sobre la cama, y Marina Petrova hablaba por teléfono con sus contactos legales de la fundación benéfica donde colaboraba. Yo estaba sentada en un sillón, abrazando mi cuaderno contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una débil chispa de confianza renacer en mí. El miedo seguía presente, por supuesto, pero ya no me paralizaba. Lo primero que necesitamos, dijo Marina Pavlovna mientras tecleaba con rapidez, es reunir todas las pruebas de sus fraudes, las transferencias, las empresas fantasma, las cuentas en paraísos fiscales. Ya tengo parte de los documentos, pero hacen falta más. ¿Y los documentos médicos falsificados? Preguntó Liuda. También me ocuparé de eso, respondí. Ya envié una solicitud a través de un contacto en el Ministerio de Salud. En un par de días tendremos confirmación oficial de que no existe ningún médico registrado bajo el nombre de Orlov. Miré a las personas que me rodeaban y lo comprendí, estas son personas que realmente quieren ayudarme. No como Igor, que solo fingía preocuparse para convertir mi vida en una prisión. Estas personas son reales. En un momento, Marina Pavlovna se volvió hacia mí. Tamara, tú también tendrás que hacer algo. Responde a su mensaje. Con calma, añadió, sin dramatismos. Necesitamos ganar tiempo. Tomé mi viejo teléfono. Me temblaban las manos, pero logré escribir. Estoy bien. Por favor, no involucren a la policía. Necesito tiempo para pensar. Mañana me pondré en contacto. Marina asintió con aprobación. Bien, suficientemente vaga como para no despertar sospechas. Pero razonable, no se alarmará. Por ahora. Pocos minutos después, Igor respondió. Tamara, me alegra tanto saber de ti. Por favor, tómate tu tiempo y reflexiona. Anya y yo te queremos muchísimo. Vuelve a casa, hablemos con calma. Sentí un nudo apretarse en el pecho, pero mantuve la compostura. Un mentiroso experto, murmuró Lyudmila. Un auténtico maestro. Así es él, respondí, agotada. Le encanta hablar con elegancia. Ese mismo día, nos trasladamos a otro motel, al otro extremo de la ciudad. Reservamos la habitación bajo el nombre de Marina Petrova y pagamos en efectivo. Tenemos que borrar todo rastro, explicó Marina. Si tiene contactos en la policía o en las compañías telefónicas, puede intentar rastrear tu señal. La nueva habitación era sencilla, 2 camas, una mesa pequeña y un televisor antiguo. Me senté junto a la ventana, observando los escasos autos que cruzaban la carretera. ¿Y Anya? Pregunté en voz alta. Al atardecer, ella regresaría a casa y encontraría mi nota. ¿Qué pensaría? Ya la vio, respondió Marina Pavlovna.
Nos informaron que llegó alrededor del mediodía, habló con Igor y luego él te envió ese mensaje. Ella le cree, susurré. Lo noto. Está convencida de que estoy enferma. Eso es lo más duro, dijo Marina con suavidad. Él ha estado preparando ese terreno durante años. Necesitamos algo que no pueda refutar, añadió Liuda. Algo que le haga dudar por sí sola. Un médico falso, dije. Pero él lo tergiversará otra vez. Dirá que estoy confundida o que recuerdo mal. Necesitamos documentos. Y pruebas de audio, asintió Marina. Levanté la vista. ¿Qué tipo de pruebas? Su voz, su confesión, captarlo en el acto. Entonces la idea comenzó a formarse en mi mente. Y sí, comencé, mientras el plan tomaba forma, y si lo encuentro en un lugar público, conversamos, y logro que diga algo incriminatorio. ¿Algo de lo que no pueda retractarse? Marina me miró con atención. Es peligroso, lo sé, pero no se mostrará tal como es de otra manera. Si finjo que estoy dispuesta a volver, bajará la guardia. Empezará a presionarme, y lo grabaremos. Lyudmila frunció el ceño. ¿Estás segura, Tamara? Asentí. Estoy cansada de tener miedo. Esa noche, reuní el valor y envié un mensaje a Igor. Estoy lista para hablar. Mañana a las 10:12 de la noche, junto a la fuente del parque. Su respuesta llegó casi de inmediato. Está bien, Tamara. Gracias por aceptar. Estaré esperando. Mordió el anzuelo, dijo Marina Pavlovna en voz baja. Comenzamos los preparativos. Marina me entregó una diminuta grabadora, fácil de ocultar en mi bolso, y la probamos varias veces. Lyudmila y Marina Petrovna se comprometieron a permanecer cerca, vigilando desde la distancia. También se uniría a nosotros un hombre que yo no conocía, un detective de la División de Delitos Económicos, antiguo conocido de Marina. Intervendrá si algo sale mal, me aseguró. Casi no dormí esa noche. Me quedé con los ojos abiertos o mirando por la ventana, viendo los lejanos faros de los pocos coches que pasaban. Alguien fumaba cerca del porche del motel, y todo lo que podía pensar era, ¿cómo llegué a esto? Cerca de las 3 de la madrugada, Lyudmila se acercó y se sentó a mi lado. ¿Sigues despierta? Negué con la cabeza. ¿Cómo no lo vi, Liuda? ¿Cómo permití que Igor me tratara así? Me apretó la mano con fuerza, no por lástima, sino por amor y confianza. Esto no es culpa tuya, Tamara. Exhalé lentamente. Gracias por estar aquí. Ahora estamos juntas en esto. Y él no volverá a arrastrarte. Permanecimos en silencio mientras el cielo comenzaba a aclararse. A las 6, Marina Pavlovna entró con 2 tazas de café y una pequeña bolsa de pasteles. Buenos días, chicas. ¿Listas para el gran día? Asentí. Sí, estoy lista. A las 9, ya estábamos en posición. El parque estaba en el centro de la ciudad, siempre concurrido. Madres con niños, jubilados en los bancos, estudiantes con café para llevar. Lo elegimos por eso, demasiado público como para que Igor intentara algo impredecible. Me senté en un banco junto a la fuente, tal como había escrito en el mensaje. Llevaba el bolso sobre las piernas, con la grabadora ya encendida en su interior. El corazón me latía tan fuerte que creí que todos podían oírlo, pero logré mantenerme serena. Marina Pavlovna y el detective estaban a unos 5 metros, en otro banco, fingiendo ser una pareja cualquiera con café en la mano. Liuda y Marina Petrovna esperaban en un auto, cerca de la entrada del parque. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía del todo sola. Pasaron 10 minutos y entonces lo vi. Igor entró en el parque, inconfundible, bien vestido, como siempre, abrigo oscuro, bufanda clara, cada cosa en su sitio. Su forma de andar, su porte, tan familiar y al mismo tiempo extraño. Miró a su alrededor, me vio, y su rostro se iluminó de alivio. Tamara, dijo suavemente al acercarse. Gracias a Dios estás bien. Me mantuve inmóvil, con los dedos entrelazados para ocultar su temblor. Siéntate, le indiqué, señalando a mi lado. Se sentó, a cierta distancia, como temiendo asustarme. Estábamos muy preocupados, comenzó. Ania no puede dormir. Yo tampoco. Lo miré con calma. ¿Estás seguro de que es ella la que está preocupada?
¿O solo es lo que tú le dices? Su expresión vaciló por un segundo, fuera de guión, pero se recompuso con rapidez. Tamara, ¿de qué estás hablando? Digo lo que pienso. No soy una tonta, Igor. Suspiró, desvió la mirada, luego volvió a fijarla en mí. Entiendo que estés enfadada, que estés confundida. Es un momento difícil, pero hablemos con sensatez. Volvamos a casa y tengamos una conversación de verdad. ¿Como las que hemos tenido estos últimos 6 meses? Repliqué con sorna. Gritos, acusaciones, ocultarme documentos. Un músculo le tembló en la mejilla. Yo solo he querido lo mejor para ti. Lo sabes. Quería protegerte, protegerme, o aislarme tanto que nadie me creyera cuando empezara a hacer preguntas. Tamara, basta, dijo en voz más baja, la tensión aflorando. Esto es exactamente la paranoia de la que te he hablado. Me incliné levemente hacia él. Costa, o debería decir Sochi. ¿Qué tal está la casita junto al mar? ¿Con Victoria? Se quedó paralizado, olvidando momentáneamente respirar. No sé de qué me hablas, dijo, con la voz ahora más áspera. Saqué un sobregrueso de mi bolso y lo deposité a mi lado. Aquí está todo, Igor, extractos bancarios, fotografías, documentos, y algunos datos sobre tu querido doctor Orlov, quien, por cierto, no existe. Él lanzó una mirada fugaz al sobre. Un destello de furia cruzó su rostro. Tamara, empezó, pero lo interrumpí. Basta. Mi voz era suave, pero firme. Él soltó un suspiro profundo, se frotó el rostro y escaneó el parque con la mirada. Podía casi percibir los cálculos frenéticos que se sucedían en su mente. Finalmente, se inclinó hacia mí. Dime qué quieres. ¿Dinero? ¿El divorcio? Ponle precio. Casi me atraganté de la indignación. ¿Hablas en serio? Después de todo, ¿crees que esto se trata de dinero? ¿Entonces de qué? Preguntó con frialdad. ¿Qué quieres? Lo miré fijamente a los ojos. Quiero la verdad, y quiero que Anya la sepa. Por el rabillo del ojo, percibí un movimiento tras un árbol cercano. Anya apareció. Estaba a unos pasos, pálida, con el cabello recogido en una coleta floja y una hoja de papel apretada entre las manos, el mismo documento que Marina le había entregado aquella mañana. Nos había escuchado. Igor también la vio. Anya, jadegó con acento agudo, claramente sin esperarla. Ella nos observó en silencio, luego alzó el papel y preguntó. Papá, ¿quién es el doctor Orlov? Su voz temblaba, cargada de rabia y confusión. No podía creerlo, empezaba a dudar de él. Por un momento, todo el parque pareció quedar en suspenso. Incluso las fuentes detrás de mí parecían haber enmudecido. Igor fue el primero en reaccionar. Su expresión cambió, preocupación fingida, calma, una ternura impostada. Se levantó de inmediato y dio un paso hacia ella. Cariño, escucha, todo esto es un gran malentendido. Tu madre no está bien. Está imaginando cosas. Pero ella retrocedió bruscamente, aún aferrada al papel. Fui al hospital, dijo. Papá, perdona mi insistencia, pero ese doctor no existe, ni en esta ciudad ni en toda la región. La dirección que me diste es solo una oficina vacía. Anya, ¿por qué me haces esto? Su voz se suavizó, melosa. ¿Sabes cómo es? Errores en las bases de datos, traslados imprevistos. Pueden pasar 1000 cosas. Me estás mintiendo, lo interrumpió con firmeza. Su voz se volvió acerada. Me has mentido todo este tiempo. Sobre mamá, su diagnóstico, todo. Yo permanecí allí, escuchando, sin poder creer lo que oía. Mi hija, mi Anya, por fin empezaba a ver la verdad. Papá, yo te creí, continuó, ahora en un susurro. Te defendí, grité a mamá, la culpé. Y tú, los labios de Igor se tensaron. Miró alrededor y vio a Marina Pavlovna y al investigador observándonos en silencio. Pude ver cómo su mente giraba, buscando salidas. Como si las ideas se encajaran una tras otra. Tamara, se volvió de pronto hacia mí. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Me tendiste una trampa? Has puesto a Anya en mi contra. Me puse de pie. No, Igor. Se acabó tu juego. Él se acercó a mí, pero el investigador dio un paso inmediato. No se lo recomiendo, dijo con calma, tocándole ligeramente el hombro.
Mantenga la distancia. Igor le lanzó una mirada fría y se apartó. ¿Quién diablos es usted? Siseó. El investigador mostró su placa. Oleg Petrovich, División de Delitos Económicos. Igor palideció. No diré una palabra sin mi abogado. Está en su derecho, asintió el investigador. Pero le advierto que ya tenemos base suficiente para solicitar el acceso a sus cuentas bancarias, su despacho y su casa. Igor soltó una breve carcajada despectiva. ¿Con qué pruebas? ¿Las fantasías de mi esposa enferma? Avancé un paso. ¿Enferma? Repetí con calma. Entonces, explica esto. Saqué fotografías de mi bolso, imágenes de la casa en Sochi, recibos de transferencias bancarias, copias de los informes médicos falsificados. Y esto, añadí, encendiendo la grabadora que había registrado toda nuestra conversación. Por un instante, Igor pareció a punto de desmoronarse. Anya permanecía inmóvil. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, pero sus ojos, miraban a su padre con una mezcla desgarradora de dolor, vergüenza y rabia. Papá, dijo, la voz quebrada, ¿es cierto? ¿Todo esto es cierto? Anya, tú no entiendes. Empezó, pero el investigador lo interrumpió. Basta. 2 agentes, que habían permanecido cerca en silencio, se aproximaron. Igor Karlov, pronunció Oleg Petrovich con serenidad, queda detenido por sospecha de fraude, falsificación y delitos financieros. Lo observé mientras le colocaban las esposas. No opuso resistencia, solo me miró como si yo lo hubiera traicionado. Pero no aparté la vista. Anya estaba a mi lado, muda, con lágrimas corriéndole por el rostro que no se molestaba en secar. Cuando se lo llevaron, se giró bruscamente hacia mí y, sollozando, se aferró a mí como cuando era niña. Mamá, perdóname, me equivoqué tanto, no lo vi. Acaricié su cabello, conteniendo a duras penas mis propias lágrimas. Ya está bien, cariño. Ya terminó. Marina Pavlovna se acercó. Tamara, vámonos. Aún queda mucho por hacer. Asentí, sí, pero lo más importante es que ahora ya no puede hacernos daño. En ese instante, por primera vez en años, me sentí libre. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, como si no fuera yo la que estaba en la comisaría, dando declaraciones, relatando meses de mentiras y manipulaciones, el falso médico, las transferencias, la casa secreta junto al mar, y cómo mi marido había urdido todo para despojarme de todo lo que tenía. Y aún así, hablaba con calma y claridad, como si narrara la vida de otra persona. Anya estuvo casi todo el tiempo a mi lado. Callaba, escuchaba, a veces hacía preguntas suaves, pero la mayor parte del tiempo me sostenía la mano. Había dolor en su mirada, pero era distinto, un dolor más maduro, más pesado. El dolor de quien por fin entiende que ha defendido una mentira durante demasiado tiempo. El investigador Oleg Petrovich trabajó con meticulosidad. A los pocos días, me informaron que Igor había confesado, no todo. Claro, pero lo suficiente para justificar su arresto. Fue imputado por múltiples cargos, fraude, falsificación de documentos médicos, delitos financieros y otros relacionados con sus clientes. Cuando vi la lista de víctimas, solo pude sacudir la cabeza. Había personas con quienes habíamos celebrado fiestas, compartido cenas. Personas que habían confiado en él, igual que yo lo hice. ¿Y Sasha? Pregunté un día a Marina Pavlovna en su despacho. Él tampoco está limpio, respondió. Hay transferencias a su cuenta. La investigación sigue, pero es probable que estuviera al tanto de todo. Anya solo asintió en silencio al oírlo. Me ocuparé de él personalmente, dijo con voz hueca. No discutí, era su decisión. Una tarde, regresé a la casa que había sido mi prisión durante tantos meses. Recorrí cada habitación, abrí cajones y armarios, contemplé fotografías antiguas. En el despacho de Igor, encontré una pequeña libreta negra oculta en un compartimento secreto del escritorio. Al hojearla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un registro, fechas, eventos, mis palabras, pequeños detalles cotidianos que él había anotado como si me diagnosticara. Olvidó dónde dejó las llaves. Confunde los horarios.
Hace preguntas sobre el banco. Habla sola en la cocina. Posibles delirios. Página tras página se leía como un manual para desmantelar mi identidad. Al final, había secciones dedicadas a los planes para los meses siguientes. Agendar una nueva consulta con el Dr. Orlov. Preparar los documentos para la tutela legal. Coordinar reunión con el juez Smirnov. Declaración de incapacidad prevista para mediados del próximo mes. Dejé el cuaderno sobre la mesa, lo observé largo rato, y luego lo coloqué con sumo cuidado en una carpeta junto con el resto de las pruebas. Al día siguiente, Lyudmila vino a visitarme. Traía consigo una caja con documentos que había estado recopilando todo este tiempo. ¿Sabes?, dijo mientras tomábamos té en la cocina. Hasta el último momento, sinceramente creí que tal vez estabas confundida. Pero al ver todo esto, siento una vergüenza inmensa. Le tomé la mano. No, Liuda, lo importante es que ahora estás aquí. Esa misma tarde, Anya vino a casa. Estaba seria, centrada. Se notaba que algo profundo había cambiado en ella durante esos días. Mamá, comenzó, sentándose frente a mí. Presenté mi renuncia en la firma de papá y cancelé el compromiso con Sasha. Me limité a asentir. Hiciste lo correcto. Pero eso no es todo, continuó. ¿Recuerdas que siempre soñé con trabajar en servicios sociales? Ayudar a las personas. Claro que lo recuerdo. Solicité unas prácticas en la Oficina para la Protección de los Derechos Ciudadanos. Quiero ayudar a quienes terminan en situaciones como la tuya. La miré, y sentí que algo se me encogía en el pecho. Mi niña, mi querida Anya. Estoy tan orgullosa de ti, dije, luchando por contener las lágrimas. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, luminosa, como cuando era niña. ¿Y tú?, me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Me detuve un momento antes de responder. Voy a vender esta casa. Aquí hay demasiado dolor. Quiero empezar de nuevo. Me mudaré cerca de Lyudmila, quizás hasta me inscriba en algún curso. Siempre soñé con estudiar historia del arte. ¿Por qué no? Anya asintió. Eso es. Necesitas un nuevo comienzo. Aquella tarde observé durante largo rato el atardecer de primavera desde la ventana. Y por primera vez en muchos años, sentí una extraña pero cálida sensación. Como si la vida aún me estuviera esperando. Mi verdadera vida. Pasaron 6 meses. Las audiencias judiciales se prolongaron. Los abogados de Igor apelaron, presentaron recursos, solicitaron indulgencia, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, fue condenado a 7 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y delitos financieros. También se añadieron cargos por manipulación de expedientes médicos e intento de declararme legalmente incapacitada. Yo estuve en la sala del tribunal junto a Anya, que me sostuvo la mano durante toda la jornada. Lyudmila también estuvo presente. Marina Pavlovna y Marina Petrova vinieron a acompañarnos. Mientras el juez leía el veredicto, miré a Igor. No sentí alegría ni ira, solo un cansancio profundo, como si por fin se cerrara un capítulo largo y pesado de mi vida. Al salir, Anya y yo nos detuvimos en las escalinatas del juzgado. Ella respiró hondo. Bueno, se acabó, dijo, mirándome. No, apenas comienza, respondí con una leve sonrisa. Ese mismo día fuimos a ver mi nuevo apartamento. Era pequeño, de 2 ambientes, en las afueras de la ciudad, pero luminoso y acogedor. Lo había elegido deliberadamente, cerca de Lyudmila. Mamá, exclamó Anya al entrar a la habitación con balcón. ¿Sabes? Me acordé de que siempre decías que querías volver a estudiar. Sonreí. Y lo haré. Ya me inscribí en los cursos de historia del arte. Anya se acercó y me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Y lamento de verdad no haberte creído antes. Acaricié su cabello, como solía hacerlo cuando era pequeña. Lo importante es que ahora, por fin, ambas vemos las cosas con claridad. Esa noche, vinieron Liuda, Marina Pavlovna y Marina Petrova. Nos sentamos alrededor de la mesa. Una cena sencilla, ensalada casera, papas, y un pastel que había horneado esa misma mañana. Marina Petrova trajo una botella de vino. Esta noche tenemos un motivo para celebrar. Una nueva vida, dijo. Mientras servía el vino,
Lyudmila alzó su copa en un brindis por mi hermana. Por su fortaleza, por no haberse quebrado, y, sobre todo, por la honestidad y la libertad que ahora compartíamos. Chocamos las copas. Aquella noche, después de que se marcharon, salí al balcón. La ciudad al otro lado de la ventana seguía con su ritmo habitual. El murmullo de los coches, el resplandor de las farolas, las voces lejanas. Y dentro de mí, sentí una calma cálida y serena. Como si, tras un invierno largo y amargo, por fin hubiera llegado la primavera. Miré el teléfono. Un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla. El número era desconocido, pero el texto era sencillo. Buenas noches, Tamara. Soy Dmitry Petrov. Marina me dio tu número. He oído tu historia. Si te apetece, podríamos tomar un café algún día. Solo conversar, sin compromisos. Sonreí, con una sonrisa genuina, tranquila, por primera vez en muchos meses. Escribí mi respuesta. Gracias, Dmitry. Me encantaría. ¿Qué te parece el martes? Dejé el teléfono a un lado, recorrí con la mirada el nuevo apartamento y, de pronto, lo supe con certeza. Ya no tengo miedo. De verdad, todo será distinto ahora. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, por favor deja un me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos o experiencias similares en los comentarios. Eso me ayuda a que más personas encuentren este contenido y me inspira a crear nuevas historias. Sinceras y llenas de vida. Muchísimas gracias. Cuídense, que vivan mucho y vivan bien.